gracias a los amigos de Juris.p por invitarme a esta ponencia. Un fuerte saludo de la ciudad de Huancayo hasta Lima y a todos los integrantes de este curso multidisciplinario. Curso muy importante porque no solamente nos abocamos al tema legal, sino también, entre otros aspectos, como por ejemplo la psicología forense, la asistencia social. Recordemos que el tema de violencia, si bien es cierto, se predica mucho de los abogados, lo cierto es, y no debemos olvidar, que también hay otros actores, otros funcionarios encargados con mucho protagonismo en este ámbito de violencia. ¿Se me escucha, cierto? Sí, doctor, fuerte y claro. Muy bien. Como dice la ley 3364, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia. Prevenir, sabemos que se hace mención a las políticas preventivas a nivel nacional, regional y local, con políticas macro que van a permitir sensibilizar, proyectar, detectar, evidenciar y, como su nombre lo dice, prevenir la violencia. Es una tarea muy ardua, muy amplia, claro que sí, pero lo cierto es que la ley 3364, que estoy completamente seguro que lo van a escuchar a lo largo y ancho de todo este curso multidisciplinario. ¿Por qué? Porque esta ley 3364 tiene como finalidad implantar directrices, políticas, estamentos. Si en algún momento se escuchó, no hay que unificar criterios para este tema, pues la ley ya lo zanja. La ley no solamente va a prevenir, como su nombre lo dice, sino también sancionar. Porque no se quiere solamente la prevención de la violencia, sino también una sanción, y no cualquier sanción, sino una sanción efectiva, una sanción que prevenga, que cale en el agresor y le diga, ¿sabes qué, agresor? Usted ya no puede continuar con estas conductas agresivas, porque yo como Estado voy a prevenir, voy a tratar de sensibilizar, de educar a mis ciudadanos, a mis pobladores, a mis conciudadanos. Pero si no voy a poder prevenir, pues lamentablemente voy a tener que pasar al segundo ítem de mi ley. ¿Y cuál es? Pues voy a tener que sancionar. Doctor, ¿y cómo sanciono? ¿Con un latigazo? ¿Un ojo por ojo? ¿Un diente por diente? No. Sabemos que en nuestro país las conductas ilícitas tienen una sanción. Cuando esta sanción es ilícita, por ejemplo, se sanciona el robo, se sanciona el hurto, se sanciona la extorsión. Entonces, la ley 3364 ha indicado que estas agresiones también tienen que ser sancionadas. ¿Y cómo las sanciono? A través del Código Penal. Doctor, pero el Código Penal es la última ratio. Claro que sí, pero recuerda que la violencia no puede ser tolerada, no puede ser apañada, apaciguada, sino que tiene que tener una sanción real. Por eso, el Estado peruano, a través de su ley, de su Código Penal, pues va a imponer una sanción a este tipo de violencia. Doctor, ¿y cuáles son esas sanciones? También las vamos a ver el día de hoy. Y el último término, erradicar. Este término, si bien es cierto, parece sencillo, pero tiene mucho contenido, porque erradicar, ¿qué significa erradicar? Extirpar, arrancar. Por ejemplo, yo erradico la raíz, por ejemplo, ¿no? Hay que erradicar la raíz de un árbol, ¿no? Ese árbol hay que erradicarlo de raíz. Entonces, cuando hacemos a mención a la palabra erradicar, definitivamente es una tarea titánica. ¿Acaso podemos, compañeros, colegas, podemos erradicar la violencia en su totalidad? Una de las primeras preguntas que nos podemos hacer. Y la respuesta es sumamente difícil de responder, en el entendido de que la violencia es parte del ser humano. El ser humano por naturaleza es violento, es agresivo. Hay distintos tipos de violencia. Por ejemplo, cuando el efectivo policial va a hacer uso de su fuerza, cuando va a hacer, agrede a otra persona, realiza un acto violento, pero como está revestido
por un manto de autoridad y respeto, pues esta violencia se denomina uso de la fuerza, por ejemplo. Entonces la violencia es necesaria para reprimir, para detener. Por ejemplo, el policía cuando va a hacer la detención no le va a decir al agresor, por favor, señor agresor, déjese detener. No, va a tener que utilizar la fuerza. Hay situaciones donde la violencia está institucionalizada y está permitida, pero hay otros supuestos que no. Por ejemplo, este tipo de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Que si bien es cierto, existe violencia, sí, no podemos negar ese hecho. La violencia en el hogar, entre los grupos, los integrantes del grupo familiar, está muy arraigada y más en una sociedad como la nuestra. Pero lo cierto también es que podemos erradicarla, será pues en tanto y en cuanto realizamos una buena prevención y una buena sanción. Y quizá otras medidas más, pero hoy por hoy erradicar, créanme que es una tarea súper, súper difícil. Habrán escuchado quizá hablar, ¿no? Doctor, pero yo he visto que antes no había violencia y ahora sí hay violencia. Quizá debamos reformularnos la pregunta. ¿Acaso sería correcto afirmar que antes había menos violencia y ahora hay más? O quizá podamos indicar que siempre existió la misma violencia, solo que lamentablemente no habían canales, caminos, sendas, donde tú puedas interponer una denuncia. Antes no se viabilizaban, por ejemplo, la línea 100, las correos electrónicos en la comisaría, que permitan quizá recibir tu denuncia. Hoy por hoy, con los principios que vamos a analizar, sabemos que ya ahora la denuncia es un derecho. Antes ni siquiera eso se concebía de la denuncia. Entonces, quizá hacernos esa pregunta puede ser un poco anticipada en el entendido de que la violencia siempre ha existido. Hablar de violencia es connatural al ser humano, no tanto de tiempos prehistóricos, sino de tiempos contemporáneos. Tiempos contemporáneos donde hoy por hoy existe, pese a que la ley existe, pese a que hay charlas de sensibilización, charlas de capacitación, los funcionarios públicos nos capacitamos en la ley 3364. Para los concursos públicos, así como el día de hoy, nos exigen tener conocimientos en derechos humanos, violencia de la ley 3364, interculturalidad. Pese a que tenemos esos cursos, aún, por ejemplo, se sigue hablando de violencia. Y no solamente para abogados, sino también para otras profesiones. Siguiente diapositiva. Entonces, la ley 30364 nos dice claramente lo siguiente, mire, pueden leer en la diapositiva. Vamos a leer brevemente algunos extractos de la ley. ¿Por qué? Porque hablar del 364 definitivamente tenemos que abocarnos a la ley. Los que conocen, los que me siguen, saben que hace unos meses tuvimos la faena académica de comentar la ley 30364 artículo por artículo. ¿Y por qué es importante, digo yo? Porque se habla bastante de violencia. Quizá hemos avanzado demasiado en violencia, hemos caminado a pasos agigantados, o quizá en la escalera de querer, en una escalera imaginaria de querer acelerar la aplicación de la ley 30364, quizá hemos avanzado, pero de dos en dos o de tres en tres escalones, y quizá nos habremos pasado por alto algunos artículos que creo que son muy importantes. Así que nunca es tarde para volver a retroceder e iniciar de nuevo. El día de hoy vamos a hacer eso juntos, todos. Vamos a analizar la ley 30364 desde su origen, desde su inicio. ¿Cuál es su objeto? ¿Qué debemos entender por principios? ¿Qué debemos entender por enfoques? ¿Qué debemos entender por violencia? ¿Qué es violencia contra la mujer? ¿Qué es violencia contra los integrantes del grupo familiar? ¿Cuántos tipos de violencia hay? ¿Es lo mismo violencia física que psicológica? También el día de hoy podemos diferenciar si es lo mismo agresión que delito. ¿Existe una agresión? ¿Será un delito, doctor? ¿Todos los delitos son agresiones?
¿O todas las agresiones son delitos? Esas preguntas también nos responderemos el día de hoy. Así que vaya anotando las preguntas que yo se las estoy lanzando, no se preocupe, la vamos a resolver. ¿Qué nos dice? La ley tiene por objeto prevenir, erradicar y y sancionar toda violencia producida en el ámbito público o privado. Ojo, público o privado contra las mujeres por su condición de tal y contra los integrantes del grupo familiar. Vamos por partes. ¿Por qué hace mención del aspecto público y el aspecto privado? Por allá, por el 2016, para los que aún no me conocen, les cuento que en algún momento de mi vida yo fui policía y trabajaba en la comisaría de familia. Así que en el año 2016 había una ley no de violencia contra la mujer ni contra los integrantes del grupo familiar, ni siquiera los separaba. Era una ley que hablaba sobre la violencia familiar, mira, solo sobre la violencia familiar. Y les cuento, y les cuento algo de esa ley porque es muy importante, porque la ley de violencia familiar consideraba a la violencia como un aspecto privado, un aspecto de las partes, que las partes podrían solucionar, entre comillas. ¿Cómo así, doctor? No le entiendo. A ver, vamos un poquito más allá. Cuando voy a hacer un contrato de compra y venta, por ejemplo, de una moto, me pongo de acuerdo con la otra parte, ¿cierto? Y le digo, ¿qué le digo? ¿Sabes qué? Vamos a comprar esta moto. Esta moto quiero que me la vendas a 5.000 soles. Muy bien. Y llegamos a un acuerdo de 5.000 soles, pero una de las partes no está contenta, pues no, yo a los 2 días le dice, no, ¿sabes qué? Yo quiero que sea de 7.000 soles. Y ustedes saben que los contratos son ley entre las partes. Nadie puede interferir en ese contrato. ¿Por qué? Porque ya se hizo un acuerdo, ¿no? Un acuerdo entre las partes, interpartes. Ley entre las partes, que solamente las partes lo pueden modificar. ¿Correcto? Derecho privado. Yo casi no manejo mucho derecho privado. No soy un civilista, a eso me refiero, pero eso se entendía más o menos por derecho privado, ¿no? Entonces, se entendía en ese entonces que la violencia familiar también era una cuestión de orden privado. Doctor, pero ¿cómo así? Por ejemplo, cuando la víctima iba a poner su denuncia a la comisaría en el año 2015 y le decía, ¿no? Al policía, señor policía, me han agredido, me han pegado, me han asestado un derechazo en el ojo. Muy bien que iba el policía, hacía la detención, lo colocaba en la carceleta, en el calabozo, pasaba la noche porque estaba ebrio, quizá, y y el policía le tenía que dar cuenta al fiscal, pero no un fiscal penal, ojo, ¿ah? Sino un fiscal de familia. Porque en ese tiempo la violencia familiar la veía el fiscal de familia. ¿Y qué le decía el fiscal? ¿El agresor está ebrio, está borracho? Sí, ya, que se quede a dormir. Que se quede a dormir toda la noche. Muy bien. Al día siguiente se tomaba la declaración a las partes, en especial a la agraviada. Mira, la declaración no se le tomaba de inmediato, esperabas todavía el día siguiente que se le tome su declaración a la agraviada, sin presencia de abogado, ¿no? Porque era un proceso especial de violencia familiar. No era un proceso penal, era un proceso especial de violencia familiar. Y la agraviada, pues, con sentimiento de culpa, quizás los familiares ya la abordaron, eh, la agraviada se entrevistaba con su agresor y le indicaba, pues, que retire la denuncia. Entonces, no había mejor opción, mejor solución que llegar a una conciliación, a un acuerdo. ¿Y ese acuerdo dónde se realizaba? En la notaría, en el juez de paz, de primera o segunda nominación, donde la víctima indicaba renunciar a sus derechos. Yo, víctima, yo, Manuel Gallardo, en este acto, en pleno uso de mis facultades psíquicas, mentales y físicas, renuncio a cualquier acción penal contra mi agresor porque fue un malentendido, quizá nos pusimos de acuerdo, me prometió que iba a cambiar
Y la agresión, las pastillas que me compré y la crema me costaron 50 soles, pero mi agresor me dio 100. Aquí está en el acta, ¿no? Adjuntadas el billete todavía en el acta. Entonces, ¿qué nos puede dar a entender esto? Que el tema de violencia era un tema privado, a eso se refería, que era un tema privado que las partes podían disponer. La víctima podía disponer si toleraba o no toleraba, por ejemplo, el derechazo que le habían dado en el ojo. La víctima podía decidir si continuar o no continuar con la denuncia, porque recuerda que no era un delito, era un proceso especial, no era un proceso penal. También en este acuerdo la víctima podía decidir si cobrar o no cobrar su reparación civil. ¿Por qué? Porque era un tema privado donde se solucionaba con un acuerdo entre las partes. El mismo Estado, ojo, mira, te estoy hablando de 2015, hace 10 años, el mismo Estado propiciaba, fomentaba, agilizaba, sugería que la víctima realice un acuerdo con su agresor. Tanto era considerado un tema de violencia de interés privado y no público, y no público. Hoy por hoy sabemos que eso está prohibido. ¿Está prohibido qué? Por ejemplo, que el agresor esté presente en el mismo ambiente donde la víctima va a declarar, porque su declaración tiene que ser espontánea, libre, sin interferencias, sin presiones. Pero eso no se entendía hace 10 años. Pero sabíamos que era su derecho, pero no se ejecutaba. Hoy por hoy no se puede pensar que la víctima negocie con su agresor. Están prohibidas las negociaciones. Tú eres colega, abogado, defensor, no se te vaya a ocurrir por ningún motivo cuando te llegue tu patrocinado y te diga, doctor, tengo un proceso de violencia familiar que suele pasar en la realidad, ojo, pero yo ya, te dice el patrocinado, doctor, pero yo ya hablé con mi esposa, con mi señora y queremos arreglar, queremos solucionar el problema. Como abogado no se te ocurra, excelente, muy bien. Los llevas a la notaría y los haces firmar un desistimiento o un acuerdo. Recuerda que la ley 30364 prohíbe los acuerdos, porque ya no es de carácter privado, sino es de carácter público. Procesalmente hablando, también se prohibió que en los casos de violencia haya acuerdos reparatorios, principios de oportunidad. ¿Por qué? Porque la pena es efectiva. A eso se refiere. Cuando hablamos de estos conceptos, ya sea público o privado, esta es la materialización. Por eso cuando hablamos de la ley 3064, al menos de las clases que juris.p siempre me invita, tratamos de bajar al llano, materializar y aterrizar en el sentido que la ley nos dice. La ley nos dice esto, muy bien. Muy bien, carácter público privado, doctor. ¿Y cómo se come eso? A través de estos ejemplos que te estoy dando. La ley es clara y dice, no se prohíben acuerdos de carácter privado, tanto entre las partes, ni mucho menos que se fomente por parte del Estado. Así que como fiscal, como juez, como policía, si tú eres defensor de víctimas, no puedes permitir que se le haga cualquier tipo de propuesta o de insinuaciones para que arregle el proceso. Por eso la violencia ahora no solamente se ve desde el ámbito privado, sino desde el ámbito público. Ya no queda relegado a un aspecto entre partes, sino que el Estado pasa a ser el titular de estas acciones. ¿A través de quiénes? De sus funcionarios. Pero la ley también te dice que no solamente previene, erradica y sanciona la violencia contra las mujeres, sino también contra los integrantes del grupo familiar. Siempre se ha escuchado, ¿no? Siempre hemos escuchado. La ley 30364 solamente protege a las mujeres. La ley 30364 es una ley que solamente ayuda a las mujeres. La ley 30364 es una ley que solamente sirve para facilitar a las mujeres. La ley 30364 es un tema que solo las mujeres deben de dictar. No. La ley 30364 es una ley para todos. Y no solamente para que la expliquen todos, sino para que todos también la puedan entender y la puedan aplicar. ¿Correcto? ¿Y quiénes son los integrantes del grupo familiar? Más adelante veremos que hay un cuadro taxativo
de quiénes son los integrantes del grupo familiar. Contrario sensu, de esta lectura, de esta interpretación, podremos dar también quiénes no forman parte de los integrantes del grupo familiar. No toda agresión contra un familiar está protegida por la ley 3364. Y también el día de hoy veremos que no toda agresión contra la mujer es objeto de protección de la ley 3364. Te adelanto algo, para determinar que hay violencia contra la mujer, primero tenemos que identificar qué es mujer. Y segundo, tenemos que identificar cuál es la relación que tiene con su agresor. Y tercero, identificar, por ejemplo, cómo se violenta a la mujer por su condición de tal. Ese es el organigrama, el esquema, la actividad jurídica o el análisis que tiene que hacer usted, ya sea como fiscal, como policía, como juez, como abogado defensor de víctimas, defensor de imputados. Y si es contra un integrante del grupo familiar, primero tiene que identificar si se encuentra o no se encuentra considerado como integrante, la relación que tiene con su agresor, parecido al anterior, pero en este caso no vamos a identificar o no vamos a tratar de ubicar su condición de tal, sino el contexto de responsabilidad, poder y confianza. También lo vamos a ver más adelante. Pero el objeto 1 te dice, y nos habla de una situación de vulnerabilidad. Esta palabrita la van a encontrar recurrentemente en la ley. Si bien es cierto, hay agraviados y agraviados, pero como dijo Leslie Chow, hay niveles. Hay niveles de víctimas, hay niveles de riesgo, hay niveles de daño y hay niveles de vulnerabilidad. Y todos estos temas que estoy mencionando no es otra cosa que resumirle la ley 3364 o el sistema de protección en pocas palabras. Protección, vulnerabilidad, riesgo, daño. Entonces, tú como funcionario, como operador, como abogado defensor de imputado de víctima, cuando digo abogado defensor, nos vamos a entender ya sea al imputado o abogado defensor de víctimas, ¿correcto? Usted como abogado defensor también tiene que identificar estas situaciones, porque esto le va a servir mucho, por ejemplo, para las medidas de protección. Siguiente diapositiva, por favor. 2, principios rectores. Los que hemos estudiado derecho, porque aquí también no solamente hay abogados, sabemos que existen principios, ¿no? ¿Qué es un principio? Los principios son los dogmas, los intereses, las directrices que ordenan, o las reglas de juego, pongámoslos así. Por ejemplo, cuando usted va a jugar partido, usted no va a intentar meter un gol con la mano, ¿no? Porque sabemos que la regla es que los goles se meten con el pie, con la cabeza, pero menos con la mano. Eso ya lo sabemos. Son cosas que no se negocian, no se discuten. Por ejemplo, algo bien que mencionan bastante los penalistas, ¿no? Nosotros los penalistas. Derecho a la defensa, ¿no? Ya sabemos todos que el imputado tiene derecho a la defensa. Eso lo sabemos. Eso es no negociable. Derecho a guardar silencio, muy bien. Sabemos que el imputado no puede declarar si es que no lo desea. Derecho de la no autoincriminación, el principio de la no autoincriminación, que nos dice que el imputado no puede autodeclararse culpable. ¿Quién tiene que investigar que esta persona es culpable o responsable? Pues las autoridades, ¿no? Policía, fiscalía. Y así hoy hay otro sinnúmero de principios. Entonces los principios son estas directrices, estas reglas de juego que nadie las puede cambiar y nadie las puede adulterar. Y si yo, por ejemplo, quiero meter un gol con la mano, ¿qué es lo que sucede? Me castigan, ¿cierto? Me sancionan. En el fútbol, ¿qué pasa? Me expulsan de la cancha, ¿correcto? Lo mismo pasa quizá con el funcionario que vulnera alguno de estos derechos. Del imputado, ojo, mira, del imputado. ¿Qué pasa con el funcionario? Lo sancionan, lo suspenden, lo destituyen, ¿correcto? Pero siempre se habla de los derechos o principios del imputado, ¿cierto? Doctor, ¿y la víctima no tiene principios? ¿No tiene derechos?
siempre hemos aclamado por derechos de la víctima, ¿no? Siempre se ha dicho, el Código Procesal es muy garantista, se preocupa por los derechos del imputado y los derechos de la víctima. Y viene la ley 3364 y dice, pero yo tengo derechos de la víctima. No, no, derechos de la víctima de violencia no queremos. Queremos los derechos de la víctima de robo, de hurto, de violencia no queremos. Entonces hay que ser congruente con lo que pedimos y con lo que recibimos. Pedimos derechos, somos una sociedad que exige muchos derechos, ¿cierto? Y en muchas oportunidades tratamos de mencionar o aplicar o indicar los derechos del imputado, pero nos olvidamos que la víctima también tiene derechos. Y no solamente tiene derechos, sino que la ley, en su artículo 2, nos indica que existen principios rectores que moldean la ley 3364. Así como usted estudió el Código Penal y el Código Procesal Penal, usted quizá estudió derecho civil o le gustó derecho civil y sabe que hay principios del derecho civil, hay principios del derecho registral, hay principios del derecho administrativo, hay principios del derecho minero, hay principios del derecho aduanero. Todas las ramas del derecho tienen principios, así que la ley de violencia, la ley 3364, también tiene sus propios principios que quizá tengan el mismo nombre que otros, pero recuerda que tienen su matiz, su temática, su performance. ¿Y qué nos dice que es un principio de la interpretación y en la interpretación y la aplicación de esta ley, de la ley 3364, y en general en toda medida que adopta el Estado a través de sus poderes públicos e instituciones, así como en la acción de la sociedad, se consideran preferentemente estos principios? Siguiente. 1. Siguiente diapositiva. Muy bien. Principio de igualdad y no discriminación. Doctor, esa ya la escuché. En la Constitución dice que todos somos iguales. Muy bien. Doctor, esa también la he escuchado en el Código Procesal Penal, porque todos debemos ser igual ante la ley, porque el principio ne bis in idem, cuando es igual. Muy bien, excelente, no se diga más. Pero este principio de igualdad se le agrega algo más, dice de no discriminación. Doctor, ¿a qué discriminación se refiere? ¿A no tildar de un color a una persona? Claro que sí, puede ser una modalidad de discriminación, pero recuerda que no es la única discriminación que existe. La vamos a ver a lo largo de esta exposición. Dice, se garantiza la igualdad entre hombres y mujeres. Por eso la ley protege a la mujer. Doctor, pero al hombre no lo protege. ¿Cómo que no lo protege? Si usted va a la ley, revisa a los integrantes del grupo familiar y ¿qué dice? Que protege al esposo, a la esposa, al conviviente. Entonces, sí protege al hombre. A los hijos, al hijo hombre también lo protege. Entonces, la ley no solamente protege a la mujer, sino también al hombre, pero al hombre considerado como integrante del grupo familiar. Ojo. Y ahora, la discriminación que te hablé, esta discriminación no solamente se reduce a la discriminación por color de piel. Doctor, esa también la escuché en la Constitución. Muy bien, te la sabes de memoria quizá. Que nos dice que nadie puede ser discriminado por cualquier tipo de distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por finalidad o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de derecho de las personas. Por ejemplo, cuando hablamos del delito de feminicidio, también se habla de una discriminación, pero no de la discriminación, por ejemplo, de un hombre que le quite la vida a una mujer por el color de su piel, que podría ser uno de los fundamentos. Pero si no, el delito de feminicidio sanciona, por ejemplo, el delito de feminicidio, ustedes saben que es un delito pluriofensivo, ¿cierto? Doctor, yo no soy penalista, ¿qué es un delito pluriofensivo? Delito pluriofensivo es aquel delito que afecta no solamente un bien jurídico, sino más. Por ejemplo, si yo cometo el delito de hurto, estoy afectando el bien jurídico patrimonio, ¿cierto? Pero si yo realizo el delito de robo agravado, por ejemplo, afecto el patrimonio, sí, pero también afecto la integridad física de la persona porque realizo un acto violento. Entonces el delito de robo es un delito pluriofensivo.
El delito de extorsión también atento contra la integridad, contra el patrimonio, la integridad física y la integridad quizás psicológica, ¿no? Porque no puedo estar tranquilo, me extorsiono, no sé en qué momento me van a extorsionar. Entonces, eso es un delito pluriofensivo. Y lo mismo pasa con el delito de feminicidio. El delito de feminicidio tiene como bien jurídico protegido la vida, pero también a la igualdad de la mujer a que no viva en un ambiente de discriminación, que no se le quite la vida por el hecho de ser mujer, por ejemplo. Entonces, más o menos estos conceptos de igualdad y de no discriminación ya se vienen esbozando para que aterricen no solamente en la agresión contra la mujer, sino en el delito más gravoso, que es el de feminicidio. Siguiente diapositiva. Principio de interés superior del niño. Es el número dos, el principio número dos de esta ley. Doctor, esa también yo le escuché. Muy bien. Pregunta, aparte de la ley 30364, ¿en qué otro cuerpo legislativo o en otra ley o en otra normativa se encuentra regulado el interés superior del niño? De manera positiva, de manera textual, de manera escrita. Que no sea la jurisprudencia. ¿Alguien me puede indicar? En el Código Civil, muy bien. En el Código de Niños y Adolescentes, de saque. Entonces, cuando hablamos de interés superior del niño, no solamente vamos a encontrarlo regulado en el Código de Niños y Adolescentes, sino también en la ley 30364. Doctor, pero la ley 30364 solamente protege a las mujeres. Ya te vas dando cuenta que no es así. También protege a los menores de edad, a los niños. ¿Y qué te dice? En todas las medidas concernientes a niñas, niños, adoptados por las instituciones públicas, ya sea PNP, Ministerio Público, Poder Judicial, entre otras. A ver, vamos a ir respondiendo las preguntas de a pocos, ¿ya? Vayan haciendo sus preguntas de aquí a las 9:30 empezamos a responder algunas preguntas, ¿ya? Dice, instituciones públicas o privadas de bienestar social, tribunales, el sistema de justicia, las autoridades administrativas, ojo, ¿cuáles son las autoridades administrativas? Las que dependen del Poder Ejecutivo, en su mayoría, órganos legislativos, Congreso, al momento de expedir leyes, tiene que tener en cuenta el principio de interés superior del niño, es decir, todas las autoridades al momento de emitir una decisión que ventile o que se encuentre inmerso a los intereses de un menor de edad, pues tendrá que resolver a favor del menor de edad, ¿correcto? Por ejemplo, vamos a hablar de temas muy puntuales. El niño, mira, el niño, un menor de 12 años es víctima de agresión, ¿correcto? Agresión física por parte de sus dos padres. Muy bien. Se pone la denuncia correspondiente. El niñito le dice a su profesora, profesora, mi papá, mi mamá me golpea. Muy bien. ¿Qué hacen los profesores? Denuncia. Ahora acá vienen unos problemas procesales. Si los dos papás son los denunciados, ¿qué derecho nacen a los papás que son procesados? Los derechos que hemos hablado, guardar silencio, a la no autoincriminación. Entonces yo como autoridad no le puedo decir, tú le pegaste a tu hijo, y el papá que va a decir, no, no quiero declarar, yo no fui, yo no sé, mi abogado me dijo que guarde silencio, muy bien, correcto. Hay un problema, ya no declare el papá, llamo a la mamá, señora, venga a declarar, su hijo dice que usted le ha pegado, no, mentira, mi hijo miente, mi hijo no dice la verdad. Y ahora, ¿de dónde sacas el testimonio del menor? ¿Cómo obtenemos el testimonio del menor? Pueden ir escribiendo en el chat, no hay ningún problema. ¿Cómo obtenemos testimonio del menor? Es un menor de edad, doctor. Los menores de edad no pueden declarar. Excelente. Los menores de edad no pueden declarar. Los menores de edad lo que pueden hacer es brindar un testimonio.
Lo que pueden hacer los menores de edad es brindar un testimonio, pero no bajo las reglas de un interrogatorio, no bajo las reglas de pregunta abierta, pregunta cerrada. No vamos a poner al menor de edad y decirle objeción, no, pregunta sugestiva, no. Una de las manifestaciones de que todo tiene que hacerse a favor de los intereses del niño es, por ejemplo, la técnica de entrevista única en cámara Gesell. Yo como autoridad, como fiscal, como poder judicial, solicito la prueba anticipada del menor para que este menor, muy bien, la cámara Gesell Rosario, para que el menor pueda declarar y que este agraviado, porque ojo, en la cámara Gesell solamente declaran los menores agraviados, no los menores imputados, infractores de la ley penal, no, no los menores que son testigos, quizá el menor logró evidenciar que su papá agrede a su mamá. Muy bien, tengo al menor de edad que es testigo, hay que recabarle su testimonio en cámara Gesell. No, la cámara Gesell solo y solo sí es para los menores de edad que son agraviados, ya sea por violencia física, psicológica o sexual. Doctor, yo solamente sabía que era para las víctimas de violación. No, son para todas las víctimas. Así que si usted tiene un menor de edad como defensor que es víctima de violencia, pues tiene que exigir que su declaración se reciba bajo la cámara Gesell, en presencia del juez penal, del fiscal penal, del fiscal de familia y de los abogados defensores. Y obviamente, estas preguntas serán recabadas por intermedio del perito forense. Pero usted sabe, en el ejemplo que les había planteado hace un momento, que los padres del menor son los denunciados. Claro, Paola, muy bien. La ley 30364 indica lo siguiente: para los menores de edad es obligatoria la cámara Gesell, obligatoria. Para los mayores de edad, por el contrario, será facultativo a decisión del fiscal, que puede ser por cámara Gesell, pero también puede ser por diligencia en sede policial. Tengo un artículo de eso. Coloca Manuel Gallardo, declaración de la víctima mayor de edad por delito de violación. Por ejemplo, ustedes saben que en la cámara Gesell demora para que sean programadas. Hoy tenemos una cámara Gesell para que te den cita. ¿Cuándo? Mínimo 2 meses. Mínimo 2 meses. ¿Cuántos son 2 meses? 60 días, ¿cierto? ¿Cuánto duran las diligencias preliminares hoy por hoy? ¿Cuánto dura? Escriban en el chat. ¿Cuál es el plazo de una diligencia preliminar? O de la investigación preliminar, perdón. 60, muy bien, Julio, excelente. Entonces, si tú quieres programar tu declaración de la víctima mayor de edad en cámara Gesell, pues créeme que te va a demorar. Entonces, por estrategia, lo más recomendable es que la declaración de la víctima de violación sexual sea en diligencias preliminares, como una declaración ordinaria. Doctor, pero mi víctima está muy lastimada, está muy dañada, la doparon, tiene benzodiazepina, muy bien, programa la diligencia para 2, 3 días, no hay ningún problema. Doctor, pero en la comisaría la víctima no tiene dónde sentarse. La declaración de la víctima, a ver, acá tenemos otra pregunta. Dice, si el fiscal dispone que se reciba la declaración del menor en sede policial, no, del mayor de edad que estamos hablando. Sí se puede recabar, no está prohibido, ojo, repito, no está prohibido que la víctima mayor de edad de violación sexual, su declaración sea recabada en sede policial, no está prohibido. Es facultad del fiscal si la declaración de la víctima mayor de edad, menor de edad es así, víctima mayor de edad, pueda declarar en cámara Gesell como que no, como que declare en sede policial. Pero recuerda que la ley 30364 te indica lo siguiente: que esta declaración tiene que recibirse en un ambiente cómodo, libre. ¿Qué quiere decir eso? Que tu víctima no puede declarar cuestiones íntimas al costado de un detenido de robo, al costado de un detenido de hurto. No puede declarar. Doctor, pero en las comisarías no hay ambientes.
Para eso está la oficina del comisario, del jefe de la comisaría. En esa comisaría no, en esa oficina no para nadie, ahí se le toma declaración a la víctima, sin la interferencia de nadie. Así que si usted es defensor, hable con el fiscal, hable con el policía y con el mismo comisario y solicítele que le dé su oficina, porque ahí se puede llevar una declaración. No hay ningún problema. Esas son tics que les vengo a dar. Entonces, volvamos al ejemplo, ¿correcto? Menor de edad, los dos padres realizaron la agresión. No quieren declarar, guardan silencio, hacen uso de su derecho constitucional a guardar silencio, a no autoincriminarse. ¿De dónde saco el testimonio? De la cámara Gesell, muy bien. Programo la cámara Gesell, ¿qué día estamos hoy? Mañana, 13 de noviembre, 8 de la mañana, cámara Gesell, correcto, están notificados válidamente todas las partes. Y adivinen qué sucede. Los imputados, los denunciados, que son los padres del menor, por asesoramiento de su abogado, y hay que tener bastante cuidado con colegas con eso, en tanto y en cuanto, obviamente se respetan las estrategias de las partes, pero el colega de la defensa le dice que no lleve a su hijo a declarar porque si su hijo declara va a ser en su contra, ¿cierto? Lo más lógico. ¿Qué sucede? Muy bien, no vino a la primera diligencia. ¿El caso se archiva o no se archiva? ¿Qué deberíamos hacer ahí como... Porque recuerda que todos los funcionarios tenemos que actuar en función del interés superior del niño. Muy bien, no vino a la primera citación. ¿Qué hacemos? Muy bien. En principio, Rosario tiene razón, pero no vamos a olvidar que eh, tenemos que solicitar la reprogramación de la diligencia. ¿Por qué? Porque son mínimamente 2 veces que se va a notificar, que se va a recabar el testimonio. ¿Qué quiere decir eso? Que ninguna autoridad a la primera inconcurrencia pues declarará o decretará el archivo de la causa. Se hace una nueva diligencia. Y obviamente, como dice la compañera Rosario, se apercibe, le hacemos los apercibimientos. Pero usted como trabaja en el CEN, trabaja en la PNP, trabaja en la Fiscalía, usted ya tiene su olfato, pues usted ya sabe en qué momento la víctima pues va a ir o no va a ir, ¿no? En este caso, evidentemente, tenemos a los papás, que son los imputados, y no queda más remedio que quizá dar cuenta al fiscal de familia para que ante un posible desprotección, porque los padres, si bien es cierto, son los imputados, tienen el derecho de proteger los intereses de su hijo, y en este caso no lo están haciendo. Por lo tanto, se devendría quizá una causal de desprotección. Y el fiscal de familia con la UPE. ¿Qué es la UPE? La Unidad de Protección Especial, que también pertenece a un ministerio, se encargará pues de hacer las diligencias urgentes e inaplazables. Exacto, por estrategia podría ser al inicio. Pero recuerda que no todos los casos tienen esta celeridad, porque a veces tenemos denuncias de parte. Y esas denuncias de parte hasta que se formalice, hasta que se notifique a las partes, hasta que se encuentre a los padres, porque en este caso que estamos colocando es un caso difícil y complejo donde los propios padres son los imputados. Entonces no queda más remedio que, mira, coordinar con una autoridad administrativa para que disponga la desprotección familiar. Para que la UPE, para que UDAVIC, también vamos a hablar de los organismos de asistencia, UPE, UDAVIC y el Centro de Emergencia Mujer realicen la conducción, realicen la protección, el acompañamiento, el abordaje de la víctima para que nuestro menor de edad pueda declarar. Doctor, ¿qué pasa si por segunda vez, ya bien notificados y con los apercibimientos, los padres no logran, las autoridades no logran hallar al menor? ¿Qué es lo que sucede cuando no logran hallar al menor? No llega la segunda citación en cámara Gesell y obviamente se dispone el archivo definitivo de la causa. ¿Qué sucede en esos casos? Muy bien, los padres se salieron con la suya, quizás fueron asesorados de manera correcta, entre comillas, de manera correcta. El caso se archivó, muy bien, se archivó por agresiones.
¿Qué sucede en ese caso, estimados compañeros? ¿Cabe alguna otra salida? ¿Cabe algún otro mecanismo legal para poder accionar o los padres se salieron con la suya? Muy bien, pueden escribir en el chat. Muy bien, y el interés superior del niño, ¿qué sucede? Dice Escalante, claro. Pero son casos que suceden en la realidad, por eso se los estoy comentando. Esto no lo van a encontrar en ningún libro. Estas son las fijas jurídicas. Los que me conocen saben que yo siempre lanzo las fijas jurídicas. ¿Cuál es la fija? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo como autoridad, como funcionario? Si los padres se salieron con la suya, en comillas, se escaparon. Muy bien, ya están apercibidos. No queda más remedio que denunciarlos por, a ver, artículo 409. ¿Por qué delito es el 409? A ver, ¿quién me dice por el chat? Muy bien. Desobediencia no. 409 del Código Penal. ¿Qué delito es? A ver, busquen. Así que si usted como abogado defensor también asesora, tiene que tener en cuenta que puede ganar un caso, pero nace otro, ¿no? Como abogado, excelente, pues no tienes más casos. Pero suele pasar en la realidad que viene la víctima. Por ejemplo, ya, en este caso, ¿no? La mamá denuncia agresión contra su hijo, contra el papá. La mamá no lleva al menor, no lleva al menor a cámara Gesell 2 veces, no lleva dos veces a la cámara Gesell, ¿cierto? ¿Archivan el caso a quién? Al papá, ¿cierto? El papá la libró. Pero ahora la mamá, por ayudar a su esposo, es denunciada por el delito de ocultamiento de menor. Ocultamiento de menor. Entonces, la mamá, por dársela de buena, de ayudar a su esposo le archivaron el caso, quedó en nada su caso, pero la mamá se gana una denuncia por ocultamiento de menor. Obviamente lo ve la Fiscalía Penal. Entonces, estos mecanismos que estamos mencionando, las fijas jurídicas son lo que pasa en la realidad. Vienen a veces los usuarios, las víctimas, indicando que, doctor, pero se archivó el caso, ¿por qué me denuncian a mí? Ah, porque no llevaste al menor, pues. Como no llevaste al menor, tú pensaste que ganaste, pero en realidad te estás ganando otra denuncia. Y así seguirás, pues, empapelando, pues, ¿no? A estas personas, porque el principio del interés superior del niño, esta es una forma de cómo se materializa en la realidad. ¿Correcto? Siguiente diapositiva. Debida diligencia, el número 3. Un ratito, no me corten, voy a hacerme un poco de agua. Pongan debida diligencia, número 3. ¿Qué es la debida diligencia o diligencia reforzada? Siguiente diapositiva, por favor. Número 3. A ver, vamos a colocar acá un ratito, vamos a buscar el principio. A ver, vamos a buscar el delito, ¿ya? Ocultamiento. #403, ocultamiento de menores de menor a la investigación. 403. Muy bien, vamos con el principio del interés superior del niño. Perdón, número 3, principio de debida diligencia o diligencia reforzada. O superdiligencia, como quieras llamarlo, pero en la doctrina lo vas a encontrar con estos dos nombres. Debida diligencia o diligencia reforzada, ¿correcto? En algunos países le llaman de diligencia reforzada, pero en nuestro país es debida diligencia. Vamos a leer, ya, pequeño, cortito. El Estado adopta sin dilaciones todas las políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Deben imponerse las sanciones correspondientes a las autoridades que incumplan este principio.
Cuando hablamos de debida diligencia, vamos a hablar definitivamente de las resoluciones o los pronunciamientos de la Corte Internacional, como por ejemplo Campo Algodonero eh, y otros, ¿no? Brasil, un nombre de una persona versus el Estado brasileño, Campo Algodonero versus México, donde nos da a entender qué es la debida diligencia. Y la debida diligencia no es otra cosa que hacer las diligencias, pero de manera correcta, de manera debida, de la manera como está establecida. Doctor, pero se sobreentiende, pues créame que es necesario. Si yo como policía voy a tomar la declaración, pues tengo que hacerla bien. No por el hecho de que sea un caso de violencia, pues voy a menospreciar el caso y voy a decir, no es un caso de violencia, seguro ya se amistarán. No, igual, así como haces tus buenas diligencias para un robo, para un crimen organizado, pues del mismo modo tienes que hacer de manera correcta tus diligencias. Si tú detienes a una persona por robo, estás preocupado, ¿no? Por drogas. Tengo que hacer bien mis actas porque el abogado de la defensa me va a poner tutela de derechos y me va a cuestionar mis actas. Lo mismo pasa en violencia. Igual tienes que hacer tus actas de manera debida, de manera correcta. Tienes que hacer tu acta de intervención, tu acta de violencia, tu acta de detención, tu acta de registro, tu acta de lectura de derechos. Así como cuando encuentras droga, haces un lacrado de la droga, porque la droga es muy importante, porque si se pierde un gramo de droga te dan de baja. Lo mismo sucede en una escena del crimen de violencia. Quizá el agresor usó un cuchillo, mm, en enhorabuena no pudo quitarle la vida, bendita sea, y solamente le agredió. ¿Qué tengo que hacer con ese cuchillo? ¿Lo guardo en una chequera y lo llevo a la comisaría? No, igual tengo que hacer mi cadena de custodia. No, doctor, yo como policía, no, pero doctor, pero eh, el, el agresor le pegó porque no le lavó la ropa. Esos son tus estereotipos, tus prejuicios, cosas tuyas, pero igual tú tienes que hacer las diligencias de manera correcta. Este principio trata de que todas las autoridades, todos los funcionarios actúen de manera diligente. Otra manifestación de una debida diligencia, por ejemplo, lo habíamos mencionado anteriormente, si no viene a declarar la agraviada mayor de edad, no viene a declarar una vez, archivo el caso. Cuando es un caso de hurto, de robo, ¿no notificas varias veces a la víctima? ¿Y por qué en violencia no lo harías? Por eso es una debida diligencia. Una diligencia reforzada, pues notifico 2 veces a mi víctima. Muy bien, yo como fiscal, ahora la investigación preliminar está en la comisaría, ¿cierto? Muy bien, envío mi investigación a policía y en 60 días me dice la víctima no vino. Muy bien, reviso las notificaciones y la policía nunca notificó a la agraviada. ¿Qué hizo la policía? Agarró su teléfono, llamó a la víctima y ni siquiera le contestó y el policía levanta su acta que la víctima ni siquiera le contestó. ¿Es válida esa notificación? Yo les pregunto, ¿es válida la notificación efectuada por teléfono celular? No. ¿Por qué? Porque en principio todos sabemos que la notificación electrónica o la notificación por WhatsApp o la notificación por llamada tiene efectos cuando, a ver quién lo responde por el chat, ¿cuándo tiene efecto la notificación por los medios electrónicos? Muy bien, Julio. Hablemos en general, ¿no? ¿Cuándo es permitida la notificación electrónica? Cuando el mismo administrado te autorice. Por eso cuando los abogados hacemos un escrito que autorizo que me notifiques por WhatsApp, por correo, ¿no? Pero si no te autoriza, no es válido. Entonces, yo como fiscal mando la investigación a la policía, le doy 60 días. En 60 días el policía lo único que hizo, agarró el teléfono, marcó a la agraviada, no le contestó y me devolvió la investigación. ¿Estaría correcto que yo como fiscal, con esas 2 actas de llamada telefónica de inconcurrencia, entre comillas, archive el caso? ¿Sería correcto? Pueden responder al grupo. Muy bien, me respondieron.
No, muy bien, Julio, de nuevo. No es correcto. ¿Qué tendría que hacer yo como fiscal aplicando el principio de debida diligencia? O como fiscal tengo que limitarme a lo que el policía me dijo porque es el dueño de la investigación preliminar, porque zapatero a tus zapatos le dijeron que el policía es el más capo en investigación y si el policía me dice que hizo 2 llamadas, pues yo le creo. ¿Qué debería hacer el fiscal cuando el policía le da este caso? Ya te he dicho, son las fijas jurídicas. Yo te estoy lanzando pura fija. ¿Qué hago yo como abogado? ¿Permito que el fiscal archive el caso? No, Paola, estamos poniendo este caso en concreto. Este caso en concreto. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Pues yo como Ministerio Público tengo que volver a notificarlo de manera real, a su domicilio real, por los medios, y si es posible lo llamo, quizá a mí me conteste. Y sería muy curioso de que al policía no le conteste las 2 llamadas y a mí sí me conteste. ¿Y qué pasaría si la víctima te dice, señor fiscal, señor juez, yo quiero declarar? No, pero el policía dice que te ha llamado 2 veces. Sí, me llamó 2 veces, pero no puede contestar porque estaba en horario de trabajo, estaba durmiendo, pero yo quiero declarar. Imagínense el daño que se hubiera hecho a la víctima por esta notificación defectuosa, ni defectuosa, ilegal, porque no guarda ningún tipo de orden o de similitud o semejanza de licitud o en apariencia. Entonces vemos cómo esta debida diligencia puede en la realidad ser mal utilizada, ¿no? Yo hago 2 llamadas y con esas 2 llamadas hago mi acta que la víctima no me contestó. Y si no me contestó, no le puede dar los oficios, no le puede tomar su declaración, etcétera, etcétera. Pero eso es la debida diligencia. Así como cuando voy a notificar formalmente a una persona, porque eso es lo correcto, notificarla en el plazo durante 3 días para que vengan en compañía de su abogado defensor, cierto, nos preocupamos bastante por los derechos del imputado. Pero ¿acaso en este ejemplo la víctima no tiene derechos? Claro. Así como eres diligente para notificar al imputado, de igual forma tienes que ser debidamente diligente para notificar a la víctima. Entonces vemos cómo ya 3 principios van aterrizando en la realidad y que estamos evidenciando que se suscitan errores en la práctica que no deberían estar permitidos y que la ley los prohíbe, esta ley que estamos analizando. Siguiente diapositiva, número 4. No, anterior, 4. Principio de intervención inmediata y oportuna, ¿no? Su nombre es bien sugerente, nos da a entender que las cosas tienen que ser para allá, para ahora, no pueden esperar. Vamos a leer. Los operadores de justicia y la PNP ante un hecho de amenaza de violencia, ojo, deben actuar en forma oportuna, sin dilaciones por razones procedimentales, formales o de otra naturaleza, disponiendo el ejercicio de medidas de protección previstas en la ley y otras normas, con la finalidad de atender efectivamente a la víctima. Esto también tiene que ver con los pronunciamientos de la Corte Internacional de Campo Algodonero versus México, versus Chile, versus Brasil. ¿Qué sucede en nuestro país? Por acá hay un policía, creo, un amigo, yo también he sido policía. Cuando la víctima desaparece un día, pasa a la comisaría y ¿qué te dicen, no? Bueno, decían en mis tiempos, no, que tienen que pasar 48 horas para que se ponga la denuncia de desaparición, ¿cierto? Eso es lo que te decían. O sea, tienes que esperar que pase un tiempo para que recién las autoridades accionen todos sus mecanismos y aborden el caso de la víctima. ¿Y qué decían algunos funcionarios? No, pero de repente se fue con el novio, se fue con el amiguito, ¿no? Entonces, minimizaban el hecho como tal. Pero ¿acaso yo les pregunto, ¿es suficiente 48 horas para quitarle la víctima a una persona? ¿O basta con 1 hora, 1 minuto, 1 segundo? ¿Por qué tenemos que esperar 48 horas? ¿Por qué tenemos que esperar tanto tiempo para activar quizá un protocolo de atención?
En estos pronunciamientos internacionales hay casos donde las víctimas han perdido la vida por la inacción jurídica, operativa, procedimental de las autoridades. Pues si la mamá de la víctima viene y me dice, señor policía, mi hija, yo estoy seguro que la han matado. Claro, en la práctica sigue igual. Pero créanme que antes era más arraigado, porque ni siquiera existía un documento que te decía que eran 48 horas y yo no sé de dónde sacaron que la atención era en 48 horas. No había ningún documento, pero era una práctica a voces en el instituto policial. No, que tienen que ser 48 horas o tiene que ser 3 días para que la persona desaparecida empiecen recién se activen los protocolos. Hoy por hoy vemos que eh, existen juzgados, fiscalías, hasta comisarías especializadas hasta hay una unidad de trata de personas que ve también a los desaparecidos. Vas a interponer tu denuncia y de inmediato pues se activan los protocolos. Pero como dice, pues la realidad, la realidad supera a la ley, a la ficción, a estas ficciones jurídicas, que lamentablemente pues sigue sucediendo. Pero quizá hoy por hoy ya no se habla de esas 48 horas de atención. Otro ejemplo, ¿qué es lo que no debería pasar? Y ahora, ¿se han dado cuenta? Mira, hemos hablado del 1, del 2, del 3, del 4 que estamos hablando ahora. ¿Y se dan cuenta de algo? ¿Alguien ha podido notar a quiénes se dirigen estos principios? ¿A las víctimas? ¿A quiénes le dan obligaciones? ¿A quiénes le dicen tú tienes que hacer esto? ¿A la víctima? Mira, muy bien, Escalante, a los operadores. Muchos pensamos que la ley 30364, no, habla de derechos de la víctima, habla de derechos de la mujer. No, mira, estamos leyendo uno por uno. Le indican obligaciones funcionales a los operadores. Le dicen, tú no debes de hacer esto, no debes de hacer esto, por el contrario, debes de hacer esto. ¿Se dan cuenta cómo en algunas oportunidades habremos hablado de la ley sin ni siquiera preocuparnos de su contenido? Hemos mencionado a la ley como si fuera pues un escudo de protección solo de mujeres, pero estamos dándonos cuenta, y por eso les dije al inicio de la clase, siempre es bueno retroceder para volver a empezar. No tengamos miedo de retroceder. Y si tenemos que retroceder 2, 3 veces porque me olvidé algo, pues retrocedemos. Y si es posible, avanzas de manera menos lenta. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir quizá volver a ver nuestros errores y ya no cometerlos. De eso se trata la ley, de las imposiciones. Así como el Código Penal te habla sobre los derechos del imputado, pero en función a que la autoridad o que el funcionario no los resquebraje, por ejemplo. ¿Qué dice el Código Procesal Penal? Están prohibidos los tratos inhumanos y las obtenciones de declaraciones bajo tortura. ¿Qué le está diciendo al funcionario? Si tú obtienes una declaración, pues eso es un delito, ¿correcto? Lo mismo pasa acá. Nos dan pautas, nos dan lineamientos, nos dan directrices, cómo abordar a una víctima. Y no solamente los abogados, sino todos. Ahora, ¿qué dice? Debe de actuar en forma oportuna, sin dilaciones por razones procedimentales, formales o de otra naturaleza, disponiendo el ejercicio de las medidas de protección previstas en la ley y otras. Y aquí donde, mira, ya estamos en el numeral 4, en el artículo 4, y ya nos habla sobre la medida de protección. Claro, existen guías, existe el reglamento, existen pronunciamientos del Tribunal Constitucional, existen protocolos de actuación interinstitucional, existen protocolos y lineamientos para la emisión de medidas de protección, existen protocolos para una justicia con enfoque de género. Existe un montón, iba a decir, un sinnúmero de guías que nos permiten operativizar la ley 30364, porque la ley muy bien, es bonita, doctor excelente, felicitaciones, bacán, pero ¿cómo la pongo en práctica?
No te preocupes, al final, por intermedio de nuestros amigos de juris.p, te voy a obsequiar formatos de denuncia de violencia contra los integrantes del grupo familiar y modelo de denuncia de violencia contra las mujeres. Acá te dejo mi celular en el chat porque siempre obsequiamos estos formatos, estas denuncias. Yo como estudiante, como abogado, como funcionario, ¿cómo puedo hacer una denuncia, doctor? Porque existe la denuncia en la comisaría, pero también existe la denuncia de parte. Entonces, en estos formatos te vamos a explicar, porque son varios, cómo aplicar en determinado caso este modelo. Pues recuerden que todo está escrito, no hay, hoy por hoy lo que queremos son celeridades, rápido, oportunidad. Vamos a interponer la denuncia, no tenemos por qué demorarnos en hacer una denuncia que es lo más fácil. Ahora, siguiente pregunta, ¿cuánto tiempo tiene que esperar entre la declaración de la víctima y la denuncia, cierto? Muy bien, yo vengo, recibo la denuncia de la víctima, pero como tengo mucho trabajo, hoy día estamos 12, la verdad es tengo trabajo, hay carpetas fiscales, estamos noviembre, la voy a notificar para el 1 de diciembre a mi víctima. ¿Qué les parece? ¿Sería correcto notificar? ¿Estaría correcto notificar a la víctima para el 1 de diciembre? Estamos 12 de noviembre. Doctor, pero hay bastante trabajo, hay bastante carga. ¿Pero qué te dice el principio? Intervención inmediata y oportuna. No puedo alegar retraso en las diligencias por cuestiones procedimentales, formales o de otra naturaleza. Ahora, la declaración de la víctima tiene que tomarse de inmediato. Recibo la denuncia, le doy los oficios para que pase el médico legista. Muy bien, regresa a la comisaría. Lo que tengo que hacer es tomar la declaración, porque si la cito a declarar para otro día, ¿qué es lo más probable que suceda? Respondan en el chat, por favor. Yo sé que ustedes se la saben. ¿Qué es lo que va a suceder si no le tomo declaración a la víctima después de su... No le tomo declaración a la víctima después de su denuncia? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo más probable que suceda? Muy bien. Juan Alexandra, muy bien, llega y se retracta. Ese es un supuesto, supuesto número 1. Supuesto número 2, ¿qué podría suceder? Que no venga, muy bien. Supuesto número 2, que no venga. Porque una cosa es que venga y otra cosa es que no venga. Muy bien. Tercer supuesto, que desista. Muy bien. Llega a la comisaría y desiste. Una cosa es que se retracte, otra cosa es que se desiste. Muy bien, ya no regresa. O acá hay una partita que sea influenciada. Muy bien, viene y declara y te dice, no, yo no dije eso, fue de otra manera, ¿no? Entonces se retracta, es influenciada, ya no declara, porque puede llegar, puede concurrir y te dice, no quiero continuar, ¿cierto? Y otra, una de las más gravosas, ¿qué pasaría con mi víctima si yo la cito a declarar? Va a su casa, le dice a su agresor, 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 ¿sabes qué? Te he denunciado. ¿Qué es lo que sucede con la víctima? ¿Qué es lo que podría suceder con la víctima que le dice a su agresor, 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 te he denunciado, por ejemplo, ¿no? Te van a notificar, así, mira, acá está mi notificación, te van. O, ¿qué hacen otros efectivos? Víctima, muy bien, le van a dar otro derechazo. Lamentablemente le van a dar otro derechazo. Sí, muy bien, Escalante. Sí, definitivamente. O sea, lo que va a suceder es eso. Hay algunos efectivos policiales que le envían la citación del imputado con la víctima. Oye, ¿sabes qué? Está lejos tu casa. ¿Tú ahorita te vas a tu casa o te vas al mercado? No, me voy a mi casa, señor. Ah, llévale por ahí la citación a tu esposo, toma, y le dan la citación. Recuerda que todavía sigue en el círculo de violencia, ¿no? Ese famoso círculo donde inician, se pelean, se denuncian, se arrepienten y regresan. Denuncian, se pelean, se agreden, se reconcilian y regresan. Entonces, ese círculo aún está fresco, está bien marcado, arraigado. Entonces, lamentablemente, pues la víctima va a ser objeto de violencia. Y lo más gravoso, con eso terminamos esta parte, ¿qué es lo que sucedería en el peor de los casos si la víctima va y le dice a su agresor, te he denunciado y no se ha hecho ni una diligencia? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que podría suceder? O más gravoso, ¿ah?
¿Cuál es lo más gravoso? Muy bien, Fernanda, excelente, María Fernanda, que sea víctima de feminicidio. Eso es lo más gravoso, porque el hombre no puede entender, no puede comprender el agresor que su víctima la haya denunciado, porque para él eso es un sacrilegio. ¿Tú cómo me vas a denunciar? ¿Cómo te has osado a denunciarme? Y lamentablemente pues le quita la vida y se produce un feminicidio. Entonces hay que tener bastante cuidado. Y si tú eres autoridad, ya sea fiscal, juez o policía, créeme que si pasan esos casos, al primero que van a colgar es a ti. Te van a pedir informe. A ver, Manuel Gallardo, usted policía, fiscal, juez. Muy bien, usted recibió una denuncia de violencia. ¿Cuándo la recibió? Muy bien, el 12. ¿Para cuándo citaba a la víctima? El 1 de agosto, para el 1 de diciembre, doctor. Muy bien. Le cuento que su víctima ya falleció. Cuestión distinta que si hubiera realizado las diligencias, quizá no se habría suscitado ese problema. Doctor, pero yo no soy adivino, pues doctor. ¿Cómo voy a ser adivino? ¿Cómo sé que no la... Yo no sabía que es víctima de violencia. ¿Cómo detecto el grado de riesgo en una víctima? Yo sé que no eres adivino, no eres psicólogo. ¿Cómo yo como funcionario detecto el grado de riesgo que hay en una víctima? Riesgo. Muy bien, Julio, la ficha de valoración de riesgo. Eso me va a permitir a mí entender qué grado de riesgo tiene. La víctima puede tener un riesgo leve, grave, moderado, muy riesgoso, altísimo. Pero recuerda que cualquier llenado de la ficha, y ojo, el fin de semana vamos a ver un tema de ficha de valoración de riesgo con mi persona, te va a arrojar un resultado. Haces la pregunta, ¿estuvo en la cárcel? Sí. ¿Tiene arma de fuego? Sí. ¿Usa cuchillo? Sí. Cuando discuten te levanta la voz? Sí. ¿Ha sido miembro de las Fuerzas Armadas? Sí. ¿Ha sido miembro de seguridad? Sí. Créeme que te va a arrojar el resultado más alto. Eso te va a permitir evidenciar que hay un alto riesgo. Doctor, pero falta todavía las pericias psicológicas, falta el dosaje etílico. Claro que sí. Pero la ficha de valoración de riesgo te va a indicar un resultado. Ojo, la ficha de valoración de riesgo, y con esto termino porque es objeto de la siguiente clase, la ficha de valoración de riesgo no es un acta, no es una diligencia, no es un acto de investigación. Es un instrumento de medición. Tú cuando realizas, ¿a mérito de qué se hace la detención? 259 del Código Procesal Penal, sindicación, flagrancia delictiva, con las manos en la masa, después de haber amasado el pan o con el pan en las manos. Entonces, en ningún momento del 259 te dice que vas a detener con la ficha de valoración de riesgo. Eh, Basta con la sindicación de la víctima o cuando encuentres pues a la víctima con signos de haber sido lesionada, ¿no? La detención en flagrancia también, en caso de agresiones, lo vamos a tocar más adelante. Y la ficha de valoración de riesgos es importante. Entonces, esas diligencias te van a permitir obtener el riesgo, la declaración, la imputación, el modo y forma cómo se suscitaron las agresiones. Por eso es muy importante hacer las diligencias. Vamos a responder algunas preguntas. Muy bien, Julio. La recepción de la declaración la recibes como diligencia urgente e inaplazable. ¿Qué es una diligencia urgente e inaplazable? Por ejemplo, el efectivo policial hace la detención de una persona con quetes de droga, ¿cierto? Yo no voy a hacer la detención o el registro personal y le voy a decir, ¿sabes qué? Yo no te voy a detener porque tiene que estar tu abogado. No, esa diligencia se hace porque es una diligencia urgente e inaplazable. Muy bien, yo encuentro en la escena del crimen, encuentro a una persona postrada en la calle con un cuchillo. Muy bien. Y yo le voy a decir, no puedo levantar el cuchillo porque tiene que venir su abogado, ¿no? Quizá viene la lluvia, viene un curioso y se lleva el cuchillo. Entonces, esas son diligencias urgentes e inaplazables, que no necesitan la presencia de un abogado defensor. La declaración de la víctima tiene que hacerse de manera inmediata, oportuna, a modo de diligencia urgente e inaplazable. Ya había pronunciamientos también en el Tribunal Constitucional, incluso
donde los abogados defensores pues cuestionan que por qué el llenado de la ficha de valoración de riesgo no se llena en presencia del abogado defensor de la víctima. Ya te dije, la ficha de valoración de riesgo no es una diligencia, no es un acto de investigación, es un instrumento de medición. Dos, también cuestionan que por qué no estaba presente el abogado de la víctima, porque es una diligencia urgente e inaplazable. Lo mismo que estamos hablando, porque si no se recaba de inmediato, corre el riesgo de que ya no puedas volver a realizar esa diligencia. Es como el dosaje etílico, ¿no? Llevo al imputado a la extracción de sangre. No, pero no estuvo su abogado. Entonces, yo tengo que esperar su abogado, porque entonces, si yo espero 10 horas a su abogado, es probable que la sangre se disuelva, el alcohol se disuelve en la sangre. Entonces, hay diligencias urgentes que no necesitan la espera del abogado defensor. Muy bien. Canma, muy bien, Escalán. Canma, muy bien. Ustedes pueden revisar el artículo 108b que dice el delito de feminicidio, ¿cierto? En el segundo párrafo nos dice que es un agravante cuando se comete feminicidio. Ojo, es un agravante cuando se comete el feminicidio en el estado de ebriedad. Y hay otros tipos penales que regulan el estado de ebriedad como un agravante, ¿cierto? Doctor, pero el acto liberio in causa, que yo he estudiado en Derecho Penal 1, donde el imputado se autopone en estado de alcohol para cometer un hecho delictivo. Ya, muy bien, teoría. Acá la práctica, las fijas jurídicas. ¿Qué te dice el artículo 122b? Agravante número 1, número 2, número 3, número 4, menor de edad. Número 1, con alevosía, gran ensañamiento. Número 5, número 6, cumplimiento de medida de protección. Número 7, en presencia de menor de edad. En alguno de esos está estipulado la presencia de alcohol en la sangre como agravante. No, no está considerado. A diferencia de otros delitos, como por ejemplo el feminicidio, sí está considerado como un agravante. El artículo 122 no. Por lo tanto, no es un agravante el estado de ebriedad, sino es un atenuante. ¿Y cuánto se le reduce cuando está en estado de ebriedad? ¿Quién me dice por el chat? ¿Cuánto se le reduce a una persona al momento de hacer la determinación de la pena? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuándo se le reduce a una persona cuando está en estado de ebriedad? Un tercio. Muy bien, un tercio. Tres cuartos, no, un tercio. Un tercio de pena se le reduce. Así que usted como abogado, muy bien. El fiscal está pidiendo 2 años, un mes, porque agredió con un incumplimiento de medidas. 2 años, un mes, es bastante. Ojo, pero mi patrocinador está en estado de ebriedad. Tienen que reducirle un tercio. En control de acusación, al momento de hacer el juez cuando hace el control del requerimiento de la acusación, usted como abogado le dice, señor juez, mi patrocinado está en estado de ebriedad, por lo tanto se hace merecedora la reducción procesal de un tercio. ¿Cuánto es? De 2 años, un mes, ¿cuánto se reduce? A 1 año, 11 meses, más o menos, por ahí. Entonces, como abogado, ya tienes tu primera reducción. Independientemente si te acoges a una terminación, independientemente. Quizá estás en conclusión tu sexto, perdón, estás en terminación tu sexto, estás en conclusión tu séptimo. Entonces, procesalmente hablando, también tienen muchos beneficios. Muy bien, sigamos con la siguiente diapositiva. 5. Principio de sencillez y oralidad. Este principio también quiero hablar mucho porque es muy importante. Igual, vamos a leer un poquito más. ¿Qué nos dice? Todos los procesos de violencia contra la mujer o los integrantes del grupo familiar se desarrollan considerando el mínimo de formalismo. Doctor, eso ya lo leí en procedimiento administrativo, mínima formalidad o formalismo. Sí, es parecido, te cuento, pero esta tiene otra óptica. Recuerda que la LEPAC regula el principio de formalidad, pero de otro sentido. El Código Civil también regula, ¿no? Acto jurídico, ¿qué dice el numeral? Acto jurídico, creo que es el 140, numeral 4. ¿Qué dice el numeral 4? El acto jurídico tiene que guardar la formalidad de ley. En caso incumpla la formalidad de ley, ¿qué pasa con el acto jurídico? ¿Alguien me dice?
Por chat, ¿qué pasa si se incumple la formalidad del acto jurídico? Es nulo, es nulo. Muy bien, Julio. Julio está en todas, Julio, y todos ustedes. Es nulo, muy bien. Eso pasa en el Código Civil, ¿no? Para el acto jurídico, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hacer una compra y venta de una casa, me va a exigir una formalidad, ¿no? Una inscripción en registros públicos, elevado a minuta. Y si no cumplo con ello, ¿qué pasa? Se declara nulo, ¿cierto? ¿Qué dice la doctrina civilista? Yo hablo de civil y siempre digo que no sé civil. ¿Qué pasa? Queda como un documento ac probationem. Ya no como un documento, no como un acto jurídico ac solenitatem, sino como a un ac probationem. Entonces, pero acá es diferente. Acá nos dice sencillez y oralidad. Muy bien. Yo como policía le tomo declaración a la víctima. Muy bien. Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4. Y yo como policía me enojo, pero la agraviada no sabe hablar, se equivoca, tartamudea. ¿Qué tengo que hacer yo como juez? Pese a que la víctima declaró, ¿qué es lo que hago yo? Convoco audiencia y escucho a la víctima. Yo lo que quiero es escuchar a la víctima de mutuo propio, de su propia boca y que me diga qué sucedió porque lamentablemente no entiendo el acta. Entonces la víctima viene y de forma oral me explica qué es lo que sucedió. Principio de oralidad, preservo la oralidad. Así como el imputado tiene derecho a declarar, tiene derecho a ser oído, tiene derecho a que se le escuche, esta es una manifestación de ese derecho, pero en versión víctima. Si se dan cuenta, estamos comparando los derechos del imputado con los derechos de la víctima, que terminan siendo lo mismo, solo que colocamos otro nombre. Claro, la víctima también tiene derecho a defenderse, Julio, exacto. No solamente el imputado. Yo como víctima quiero que me escuche el juez, quiero defenderme ante las instancias judiciales. ¿Acaso solo el imputado lo van a escuchar? Yo también quiero ser escuchado. Sencillez. Y me pasó un caso con un policía. Me agarra y me envía las diligencias, el acta, la declaración, la detención. Me lo envía con un oficio, lo engrampa y me lo envía con un oficio. Lo recibo y le digo, señor policía, técnico, ¿y dónde está el informe? No, pero doctor, la ley dice sencillez, pero doctor, yo he hecho rápido, nada más, rapidísimo, hice un oficio y se lo envié sencillito nomás. ¿Estaría correcto el actuar del policía aplicando el principio de sencillez? ¿Omitiendo el informe policial? ¿Qué opinan ustedes? No, pues, porque el principio de sencillez no es para el funcionario, es para la víctima. Recuerda que todos estos principios se predican de la víctima, no del funcionario. La vez pasada se le dio el oficio a una víctima, el oficio para que pase reconocimiento médico legal. La víctima fue a la medicina legal y el policía se había equivocado el nombre o el DNI y no quisieron atender a la víctima. Cuestionable. Y yo le digo al policía, ¿por qué te has equivocado? No, pues doctor, pero principio de sencillez, pues doctor, menos formalidad. Claro, pero es ese pro víctima. Nosotros como funcionarios tenemos que cumplir las formalidades. Las exigencias, la valla no se baja para nosotros, al contrario, se sube. Tenemos que ser más diligentes. Si yo hago malos oficios, pues en este caso tengo que hacer un oficio, pues correcto. Yo sé que un oficio no es difícil, pero la sencillez no se aplica para el funcionario, sino para la víctima. Es pro víctima todo esto. Dice, en espacios amigables para las presuntas víctimas. ¿Se acuerdan el caso de la víctima mayor de edad que es víctima de violación? Y lamentablemente no tenemos cámara GS. Ya supongamos que ese día se incendió la cámara GS, o que no hay luz ya, no hay luz en la cámara GS. Ojo, no hay luz, ¿ah? No hay luz, cortaron la luz 48 horas. Y paradójicamente la detención dura 48 horas. No podemos recabar la declaración de la víctima en cámara GESEL. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo como policía si no tengo luz en la comisaría? Uy, doctor, no hay luz, no hay computadora. Entonces no le podemos tomar la declaración. ¿Es correcto eso? ¿Qué se tiene que hacer ahí? Pues le levantas el acta de declaración manuscrito. Calma se la sabe todas, ¿ah? Muy bien, coges tu papel
Eso me pasó a mí, por ejemplo. Mira, coges tu papel y empiezas a hacer pregunta uno, ¿cómo te llamas? Pregunta dos, ¿conoces al detenido? Pregunta tres, narra de forma detallada y empiezas a hacer tu acta. No, el hecho de que no haya luz no quiere decir que no levantes tu documento. Me pasó a mí, por ejemplo, estaba en pleno turno fiscal, me faltaba dar libertad a un detenido y se va la luz. Se va la luz. ¿Qué hago yo ahora? Levanto mi acta de libertad, mi orden de libertad a manuscrito. Agarro mi celular, lo escaneo y se lo envío al policía. Y listo. El hecho de que no haya luz no quiere decir que no voy a hacer las diligencias. Espacios amigables, muy bien. Tenía la víctima mayor de edad, muy bien. No hay cámara Gesell. Ojo, no hay cámara Gesell. Igual se fue la luz. ¿Qué hago? En un ambiente amigable. ¿Dónde es un ambiente amigable? A ver, Frank Mamani, eso de grabar la declaración no está en ningún protocolo, ¿ah? No está en ningún protocolo. Eso sí sería un problema. ¿Cómo hacemos? Recuerda que la grabación de la víctima es en audio y video, pero para la cámara Gesell, ojo, y obviamente eso necesita un protocolo. Los que hemos ido a cámara Gesell, que al final de la cámara Gesell, ¿cuáles son las recomendaciones del juez? Que este es un documento reservado, que en caso alguna de las partes ventile este documento será procesado y denunciado, que se genere un código hash, ¿cierto? ¿Para qué sirve ese código hash? Para perennizar e individualizar el documento. Después de eso, ¿qué sucede? Se lacra el CD. Entonces, es una formalidad que tenemos que cumplir y la norma nos dice. En ningún momento nos dice que grabemos la declaración de la víctima mayor de edad. Claro, pero para eso está el acta escrita. Para eso está el acta escrita. No te dice que grabes. Ojo. Hay que tener bastante cuidado. Yo entiendo que sería lo ideal, ¿no? Como en Estados Unidos, ¿no? Ingresa la víctima hasta el imputado, al propio imputado, la policía va, lo detiene, lo lleva a declarar, todo queda grabado, él acepta los cargos, ¿no? Yo fui, yo lo maté, yo robé, yo lo asesiné porque me quitó la plata, porque lo amaba, porque me engañó. Muy bien, excelente, lo que quieras. Pero eso es en el sistema procesal norteamericano. En nosotros no. Claro, en este caso no, lo que correspondería es levantar el acta por escrito. Muy bien. Dice, muy bien, es el 5. Vamos al 6, por favor, vamos al numeral 6. De nada, chicos, de aquí ya 15 minutos más empezamos las preguntas libres, vayan preparando, quizá les brinden el audio o las hagan por chat. Principio de razonabilidad y proporcionalidad. Yo, doctor, esa también la escuché en la prisión preventiva, que con ese criterio yo gano las prisiones. Ya sí, sí, yo también he visto ese video. Ah, ya, muy bien, Rosario. A ver, pregunta, antes de entrar al 6. Vamos a leer preguntitas, ¿ya? Doctor, en el caso que una de las partes solicite copia de la grabación de la cámara Gesell, ¿quién debería remitirlo, el MP o el juzgado? Ministerio Público. El Ministerio Público es quien realiza la investigación. Ojo, como prueba anticipada, pero quien la dirige es el juez. El juez es quien la dirige, pero quien es el que hace la investigación, el director de la investigación es el Ministerio Público. Y Ministerio Público está en la obligación del resguardo, preservación y custodia. Vamos a leer otra pregunta. Dice, ¿se acumulan los beneficios cuando no registra antecedentes o cuando no reconoce el delito? Sí, el acuerdo plenario, no me acuerdo el número, establece el modo correcto cómo hacer las reducciones procesales. Por ejemplo, primero tienes que hacer la reducción, por ejemplo, en estado de ebriedad, y después de ello aplicarás el sexto en el caso de una terminación. Doctor, pero no puede ser al revés, no, porque recuerda que en este caso el orden de los factores sí altera el producto. Porque no es lo mismo reducir un sexto y después un tercio que reducir un tercio y después un sexto. Te van a dar resultados distintos. Así que tienen que ver el acuerdo plenario. Prometo buscarlo y la otra clase dárselo para que puedan entender cuál es el orden que aplican todos los jueces fiscales al momento de hacer la reducción procesal de la pena. Muy bien. 6. Principio de razonabilidad y proporcionalidad. El fiscal o juez a cargo del proceso de violencia, ojo, del proceso de violencia, debe ponderar la proporcionalidad entre la eventual afectación causada y las medidas de protección y de rehabilitación a adoptarse.
¿Qué nos quiere decir eso? ¿Cuáles son las medidas de protección? Alejamiento, retiro del hogar, etcétera. ¿Sabemos cuáles son las medidas de protección? Sí, sabemos cuáles son las medidas de protección. Doctor, ¿todas se aplican al caso en concreto? No. ¿Qué dice la norma? El juez tiene que ponderar, evaluar a su discrecionalidad qué medida de protección aplicar. Si aplica una, dos, algunas, casi todas o todas. Entonces, la norma no le dice, a todos los agresores le vamos a aplicar las 10 medidas de protección. No. Tiene que ser de acuerdo al caso en concreto. A eso se refiere razonable y proporcional. Ahora, para ello debe hacerse un juicio de razonabilidad de acuerdo con las circunstancias del caso, ya lo estábamos mencionando, emitiendo decisiones que permitan proteger efectivamente la vida, la salud y la dignidad de las personas. Recuerda que todo pronunciamiento de un juez tiene que ser de acuerdo a derecho. No es que, yo soy mujer, soy jueza mujer y la víctima es mujer, entonces le vamos a aplicar 15 medidas de protección. Doctora, pero son 10, no, igual le vamos a aplicar 15. No, tiene que ser proporcional y razonable, de acuerdo a derecho. Dice, la adopción de medidas se adecúa a las fases del ciclo de violencia y a las diversas tipologías que presenta la violencia. Muy bien. Muy bien. Yo como juez de medidas soy el juez de familia, el juez de violencia, ¿cierto? El juez que emite la famosa medida de protección. ¿De dónde? ¿De dónde yo voy a sacar información para la medida de protección? De la declaración de la víctima, doctor. Muy bien. Doctor, pero ¿cómo vas a emitir una medida de protección si no tienes el certificado médico legal? No tienes no tienes el protocolo de pericia psicológica, no tienes el dosaje etílico, no tienes el acta de inspección. Muy bien. Pero esos documentos me van a permitir determinar el riesgo o el daño de la víctima. Esos elementos de convicción que te he mencionado. ¿Qué me van a permitir evidenciar? El daño. Muy bien, Julio. El daño. Porque para determinar el riesgo solamente necesito elementos mínimos, como por ejemplo la declaración de la víctima, la denuncia y la ficha de valoración de riesgo. Por eso es muy importante hallarnos, ubicarnos en qué estadio nos encontramos. Si usted es abogado defensor y no le parece una medida de protección, sería incongruente solicitar, por ejemplo, que apelar esta medida de protección porque no hay elementos de convicción y no hay daño. Y hay varios colegas que dicen, señores jueces del colegiado, en este momento yo vengo a que se dejen sin efecto las medidas de protección porque el resultado de la agresión ha sido 0 por 0. No ha habido daño, no le ha pegado. ¿Sería lo correcto argumentar eso? Pues no, porque recuerda que las medidas de protección no se fundamentan en el daño, se fundamentan en el riesgo. Uy, ya me estoy metiendo al tema del sábado, chicos. Lo siento, lo siento. Con eso terminamos. Por eso es muy importante determinar el riesgo, el ciclo de violencia y en qué tipología de violencia se encuentra. Recuerda que no solamente hay un tipo de violencia, hay distintos tipos de violencia y modalidades de violencia, así como existe el robo y hay la modalidad. ¿Cuántas modalidades, no? La cascada, la pepita de oro, ¿cierto? El billete de lotería. Lo mismo pasa con la violencia. Hay agresiones y hay tipos de violencia, modalidades de violencia, tipologías de violencia. Entonces, el juez al momento de emitir su medida de protección también tiene que evaluar ello. María, María, muy bien, ¿por qué? A ver, ya hemos mencionado. En este caso, a diferencia del delito, primero, en primer lugar, tenemos que ver, como usted dice en el ejemplo, si la víctima, si el imputado se ha puesto o no se ha puesto se ha autopuesto en esa situación. Esa es la teoría del acto de liberi in causa, ¿no? Lo concreto es que tenemos en la vida real y las fijas. ¿Cuál es la fija? La fija jurídica. Que en el delito de feminicidio, por ejemplo, está tipificado como agravante, en el segundo párrafo, puede revisar el artículo 108,
como agravante cuando el agresor se pone en estado de ebriedad. A diferencia del delito de agresiones que no está regulado como tal. Por lo tanto, ya no sería un agravante, sino sería un atenuante, igual que cualquier otro delito. Ojo, igual que cualquier otro delito. Siguiente diapositiva. Enfoques. Muy bien, ya hemos hablado de la ley, ejemplos prácticos y de los principios. Y a diferencia del Código Civil, que no tiene enfoques, Código Procesal no tiene enfoques, Código Penal no tiene enfoques, el Procedimiento Administrativo General no tiene enfoques, la Ley 33 y 4 sí tiene. Así que es un tema muy complicado, un poquito delicado de digerir, pero no difícil, no imposible, a diferencia de los principios que quizás son más prácticos. Los enfoques tienen su peculiaridad. Siguiente, vamos a hablar de los enfoques, ¿correcto? Enfoque de género. Esa la has escuchado, de ley que la has escuchado. ¿Qué dice? Reconoce la existencia de circunstancias asimétricas en la relación entre hombres y mujeres. ¿Ya? Eso lo sabemos, ¿no? Históricamente, territorialmente, a través de los tiempos, de los años. Correcto. Construida sobre la base de diferencias de género que se constituyen en una de las causas principales de violencia contra las mujeres. Este enfoque debe orientar el diseño de las estrategias de intervención orientadas al logro de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Sí, a la pregunta de Mariax, ahorita reviso el Código Penal y está en un artículo del Código Penal, la reducción procesal. Ahorita, acabando esto, la lanzamos. Muy bien, Calma, muy bien. Tengo un artículo sobre ello. Si la violencia económica es considerada delito. A ver, les mencioné al inicio de la clase que vamos a mencionar que no es lo mismo violencia que delito. Por ejemplo, yo tengo el delito de una violencia física, ¿cierto? ¿Cuántas violencias tenemos? A ver, escriban en el chat cuántos tipos de violencia tenemos en la ley. Ojo, en la ley, no en el reglamento, porque en la ley solamente se cambió el reglamento, pero en la ley tenemos ¿cuántos tipos de violencia? Muy bien, 4, muy bien. Violencia física, violencia psicológica, violencia sexual y violencia económica o patrimonial. Esos son los tipos de violencia. Ojo, repitamos. Física, psicológica, sexual y patrimonial o económica. Muy bien, 4, muy bien, tenemos 4. La violencia física, ¿dónde se encuentra regulada como delito? A ver, escriban en el chat. ¿En qué delito está sancionada la violencia psicológica? La violencia física y la violencia psicológica. Muy bien, artículo 122b. ¿Cierto? El que agrede a una persona de manera física de 0 a 10, violencia física. Y para que sea violencia psicológica, tiene que tener afectación cognitiva, psicológica o conductual. Doctor, pero yo tengo una pericia donde mi víctima tiene violencia emocional. ¿Es considerada delito, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Violencia emocional. Sí, ¿por qué? Pero la ley solamente dice violencia psicológica, cognitiva o conductual. No dice nada del emocional. No dice. Y hay otros tipos, hay un sinnúmero de tipos de afectación, ojo, ¿ah? Pero la ley solamente regula 3. Doctor, entonces, claro, pero están en el reglamento, Gabriela, no están en la ley. Recuerda que fueron incorporadas por el decreto supremo. No, por eso en el libro que he comentado no las hemos mencionado, pero no las hemos desarrollado como tal. Quizá cuando saque un manual operativo de violencia, ahí las podamos ver. Así que quizá les dé las primicias a ustedes, chicos. Aprovechando, me pueden ubicar en las redes como Manuel Alberto Gallardo Espinosa. Venimos compartiendo bastante contenido académico a través de mi Facebook, de mis redes, sobre temas de violencia. Ahora,
Ya, ¿qué pasa? Yo como abogado, como operador, tengo a mi víctima. Yo sé, yo le he visto, mi víctima llora, está triste, sufre, pero tiene afectación emocional. ¿Qué hago? Pues le solicito al fiscal un nuevo oficio para que por su intermedio le diga al médico, perdón, al perito forense, que precise si esa afectación emocional puede ser considerado como afectación psicológica cognitiva o conductual. O sea, tienes que encajar o encasillar esa violencia por intermedio del psicólogo forense y decirle, pues, si está dentro de algunos de los tres tipos de violencia que exige el 122. Y créeme que el psicólogo en su mayoría te va a decir, sí, doctor, está dentro de la psicóloga, de la afectación psicológica. Así que si tu víctima tiene un tipo de violencia, por ejemplo, el emocional, no todo está perdido, puedes hacer esa precisión. Es bueno que lo sepas. Porque hay muchos que dicen, ah, no, es violencia emocional, no, no está dentro de los tres supuestos, ya perdimos el caso. No, puedes hacer esa gestión y puedes obtener, o también puedes obtener como respuesta que el psicólogo en la segunda evaluación te diga, no, esa violencia emocional no se exusume en ninguno de esos tres. Entonces, muy bien, ya tenemos el 122B. La violencia sexual, ¿dónde está tipificada? ¿En qué delito? ¿En qué artículo del Código Penal? Son varios, ¿ah? Así que puedes juntarle a cualquiera. La violencia sexual está tipificada en no, el 108B, Sandra, es de feminicidio. Del 170, muy bien, 170, violación sexual. 171, violación sexual de persona en estado de inconsciencia. 172, violación sexual de persona en imposibilidad de resistir. Violencia sexual, violación sexual 173, menor de edad. Violación sexual 174. Ahora vamos a ver acá, ¿ya? ¿Cuáles son los tipos de violencia? Muy bien. 170, violación sexual. Muy bien, con todos sus agravantes. Agravante número uno. La violación se realiza mediante el empleo de un arma. Muy bien, yo voy a violar a mi víctima con cuchillo, ¿no? Le digo, no te muevas. Dos, el agente abusa de su profesión, ciencia u oficio. Profesión puede ser profesor, médico. Ciencia, u oficio, ¿no? Soy no sé, pues escultor y soy Leonardo DiCaprio, utilizo mi oficio, soy pintor, pero aprovecho y violo a mi víctima, ¿no? Tres, agente aprovecha su calidad de ascendiente, descendiente, son las violaciones que suceden con los familiares. Cuatro, si es cometido por pastor, sacerdote o líder de una organización religiosa, los curas, ¿no? Los padres, los clérigos de la iglesia. Cinco, el agente tiene cargo directivo, es docente, auxiliar o personal administrativo, ¿no? Los que trabajan en un colegio. A mí me pasó un caso, doctor. El caso fue de tocamientos por parte de un instructor de karate que no es docente, no es directivo, no es auxiliar, no es personal administrativo, porque tiene contrato de CAS, ¿cómo se llama? Recibo por honorarios, no tiene contrato. No forma parte de la derrama, del magisterio, no es profesor, no es colegiado. Es su sobrino del director que estudió karate, tiene un certificado de Colombia. ¿Puede encajar en el numeral 4 o en el numeral 2? ¿Qué dicen ustedes? ¿Numeral 4 o numeral 2? Numeral 2 cuando la gente abusa de su ciencia, oficio o profesión. Numeral 4 cuando es cometido. 5, numeral 5 cuando es cometido por docente. ¿Qué opinan ustedes? Muy bien, el 2, claro, porque el numeral 5, ¿qué te dice? Textualmente, tiene que ser docente, auxiliar o personal administrativo. En este caso, el instructor de karate no es docente porque no es profesor, ni siquiera es auxiliar, ni es personal administrativo porque tiene contrato de recibo por honorarios. Por eso el numeral 2 es un poquito más amplio y regula cuando el agente se aprovecha de cualquier posición. Es un numeral muy, muy provechoso claro, muy bien, el 2 muy bien, siguen con el 2 excelente. El 2.
6. Se mantiene una relación proveniente de un contrato de locación de servicios o de una relación laboral con la víctima o si ésta presta servicios como trabajadora del hogar. Muy bien, las personas que son empleadas, trabajadoras del hogar. 7. Mira, ojo, 7. Si fuera cometido por personal de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú o cualquier otro funcionario o servidor público, valiéndose del ejercicio de sus funciones. Muy bien, ¿qué nos exige el tipo penal? Que la violación la realice un policía, ¿cierto? Pero si el policía estaba de franco, ¿se aplicará esta agravante? ¿Qué dicen ustedes? No, pero doctor, ahí dice que es policía. Claro, pero te dice que sea en el ejercicio de sus funciones. Si está de franco, no está en el ejercicio de sus funciones. Doctor, entonces, ¿cómo un policía podría cometer violación en el ejercicio de sus funciones? Por ejemplo, cuando el policía esté destinado a la custodia del detenido, ¿no? Por ejemplo, y ha pasado un caso, les cuento, así a modo de, entre nosotros nada más. Pasa un caso donde un efectivo policial estaba custodiando a un detenido y los dos son hombres, ¿ah? Los dos son hombres. El policía, claro, están de servicio, está de calabocero y el policía pues no tiene mejor idea que abusar sexualmente de su custodio, ¿no? De su custodio. Entonces, este sería un ejemplo clarísimo de cómo se aplica el agravante, ¿cierto? 8. El agente tiene conocimiento de ser portador de una enfermedad sexual. Muy bien. Numeral 171, violación de persona en estado de inconsciencia o imposibilidad de resistir, ¿cierto? ¿Cuándo sucede eso? Cuando, por ejemplo, el agresor dopa a la víctima, ¿no? Esta víctima está en estado de inconsciencia, no puede resistir la agresión sexual. 172, violación de persona, incapacidad de dar su libre consentimiento. ¿Cuál es la diferencia del 171 con el 172? El 171 es una persona en pleno uso de sus facultades, pero por un agente externo es dopada, es reducida en sus capacidades, como por ejemplo, se emborracha, está dopada. El 172 nos habla de una víctima que tiene alguna anomalía, alguna grave alteración de la conciencia, ¿no? Un retardo mental. Entonces yo me aprovecho de estas personas, quizá por ejemplo tenga síndrome de Down, ¿no? Entonces yo me aprovecho de la víctima. Esa es la diferencia del 171 con el 172. Suenan iguales, parecidos, te confundes. Le das una leidita, solucionas el problema. 173, violación sexual de menor de edad. Muy bien, la víctima tiene 12 años, yo tengo relaciones con ella, delito, cadena perpetua. Doctor, pero yo no sabía. Doctor, yo no sabía porque ella la encontré en una discoteca, tenía minifalda, me dijo que tenía 20 años y yo me equivoqué. Ya, esos son los famosos errores, ¿no? Los errores. El error de tipo, ya, excelente. Muy bien, Isaac. Pero ¿dónde demuestras el error de tipo? ¿En diligencias preliminares? ¿O dónde discutes el error de tipo? ¿Dónde se discute el error de tipo? Muy bien, yo sabía que ella me dijo que tenía 18. En juicio, pues. Muchos abogados dicen, no, pero deben darle libertad. Así que cuando tengas un caso de violación de sexo menor de edad, créeme que le van a dar prisión preventiva. Doctor, pero el error de tipo, ya el error de tipo lo ves en juicio, pues. O sea, después de tus 9 meses de prisión preventiva, ahí. Así que si tú eres abogado defensor, que ya al final del juicio recién vas a poder argumentar, ese sería tu medio técnico de defensa. ¿Correcto? 174, violación de persona bajo autoridad o vigilancia. 175, violación sexual mediante engaño. 176, mira, tocamiento a la persona mayor de edad. Es el 176. Y el 176A, tocamiento de personas menores de edad. Muy bien. Esos son los delitos. Pero, muy bien, Gabriela, me quita. Oye, Gabriela, hay que invitarla a Gabriela que dicte clase. ¿Ah? Me quitó el ejemplo de la boca. Pero hay agresiones sexuales que no son delito. ¿Cómo así, doctor? Por ejemplo, el caso de, yo estoy con mi pareja, con mi señorita enamorada, y, y lo obligo a ver pornografía.
pero ella no quiere. Ella odia la pornografía, pero yo quiero que vea. La obligo a que vea. Doctor, ¿ese es un delito? No, no es ningún delito. No le estoy tocando. No le estoy introduciendo nada, ninguna parte de mi cuerpo, ni ningún objeto. Pero eso es una agresión sexual, por ejemplo. Porque esta persona no quiere ver pornografía. Recuerda que tú puedes ver pornografía, no hay ningún problema, pero no puedes obligar a que otras personas lo hagan. Entonces, ese es un típico ejemplo de agresión sexual que no es delito. Así que, a diferencia de la agresión física y psicológica, que sí es delito, está tipificado la violencia sexual, hay supuestos donde sí está tipificado como delito y hay supuestos que no. Y a la pregunta de nuestro amigo, ¿la violencia patrimonial está regulada como delito? Así como tal, no está positivizada en el Código Penal. Pero, por ejemplo, si mi pareja viene y me rompe mi título de propiedad, ya, mi título de abogado, ¿no? Mi título de abogado, con ese título yo iba a acreditar a Juris.p que era abogado, pero Juris.p como no tengo título no me va a pagar, no me va a dar mi título, no me va a reconocer. Entonces, ¿qué delito me están ocasionando al romperme mi título? Un daño, por ejemplo, ¿no? Entonces, quizá como daño sí podrías interponerlo, pero así quiero que se le procese por el delito de violencia patrimonial, no existe como tal, ¿correcto? Entonces nos quedan 3 minutos, chicos, para hacer las últimas preguntas. Quizá lo hacemos por chat, ¿les parece? Para ya terminar hasta las 9:30. Buenas noches, doctor. Hola, ¿qué tal, Alexandra? Tengo una duda. Si bien la ley 3034 promueve la celeridad en casos de violencia contra la mujer integrante del grupo familiar, usted mencionó durante su ponencia que en la práctica a veces la programación para cámara Gesell puede demorar hasta 2 meses. ¿Esto no sería perjudicial para las víctimas involucradas? ¿Qué se debe hacer en este tipo de casos? Hay una frase muy popular en el sistema de justicia penal. Cuando hay detenido, todo vuela. Por ejemplo, tengo un caso de detenido, ya. En el caso del menor de edad que era víctima de agresión por parte de su padre, los efectivos policiales logran hacer la detención de este agresor. La cámara Gesell con detenido, por eso el fiscal tiene que hacer el requerimiento de prueba anticipada y colocar arribita con detenido y coordinas con el secretario para que la fecha te la den al día siguiente. Recuerda que la detención son 48 horas. Cuando es con detenido, todos trabajan. Trabaja el policía, trabaja el fiscal, trabaja el juez, trabaja el CEN, trabaja la defensa pública, trabaja la defensa pública de imputados, la defensa pública de víctimas. Y todos van a esa diligencia. Eso es cuando es con detenido. Cuando es con detenido. Cuando es sin detenido, haces tu requerimiento y en efecto, pues, desaparece la urgencia. Recuerda que la prueba anticipada tiene una naturaleza de urgencia e irrepetibilidad. Por eso cuando se valora, y lo dice la ley, tú como juez tienes que valorar el caso en concreto. Ah, este caso es con detenido, muy bien, hay que darle la prioridad. Este caso es sin detenido, bueno, pasará pues al orden regular. Entonces, es una cuestión de orden, mi estimada Alexandra. Muy bien, ¿están levantando la mano, por favor? ¿Me queda el espacio? Sí, doctor, le vamos a dar el acceso. A ver, sí, adelante, doctor Gabriela. Sí, doctor, muy buenas noches. Agradecida por su excelente ponencia. Tengo en realidad varias preguntas que en el desarrollo de la ponencia he estado tomando nota, de las cuales no sé si me permite formularlas de corrido o en todo caso si espero a que cada una de ellas sea respondida. Mira, hagamos algo más práctico. Plantéame dos, las otras las guardas porque el sábado tenemos clase y ahí las absolvemos. ¿Te parece? El sábado tenemos clase también de ficha de riesgo. Correcto, doctor, muchas gracias. Voy a dar inicio. En un caso de alimentos, mm, procede una denuncia por violencia económica, es decir, cuando la madre que ha hecho abandono de hogar no cumple con enviar una mensualidad para los menores a los que ha dejado en estado de abandono eh, con el padre. ¿Constituye esto un hecho de violencia económica? ¿Se podría formular una denuncia por violencia económica, doctor? Ya, en principio, toda denuncia es amparable. Tú vas al juzgado, te van a recibir la denuncia. Primero. Segundo, vas a evaluar en efecto si se encuentra estipulado como violencia o no. Ahora, primero, ¿qué tenemos que hacer? Lo que les he dicho, identificar al agraviado. ¿Quién sería el agraviado acá? El menor de edad. Segundo, identificar
Identificar primero el agravio. Segundo, identificar la relación que tiene con su agresor. En este caso sería la madre, ¿no? La denunciada. Tercero, identificar contexto, poder y responsabilidad. Muy bien, contexto de poder, confianza y responsabilidad, los tres calzan cuando el agravio es menor de edad. Ahora, tienes que identificar la proporcionalidad. Correspondería aplicar una medida de protección para este menor de edad o una medida cautelar. ¿Cuál es lo más recomendable, colega? ¿Una medida de protección o una medida cautelar? Por ejemplo, ¿cuál es Me, una medida me- de protección? Retiro el agresor. ¿Cuál es una medida de doctor, protección? Alejamiento. Pero si yo ¿podría ser como, quizás la asignación económica? claro, pero esa es como medida cautelar, no como medida de protección. Yo como juez de violencia, ¿qué le digo? Muy bien, entiéndase y desígnese al menor de edad el 20% de los haberes del demandado, ¿cierto? Pero recuerda que esta es una medida cautelar. Yo como juez le doy el plazo de 3 meses a la denunciante, a la demandante, para que regularice en el juzgado de paz, porque recuerda que el proceso nace en el juzgado de violencia, pero este es un juzgado especial que no ve alimentos. No, si bien es cierto, es de familia tutelar, pero tiene que regularizar su procedimiento ante el juzgado de paz. Entonces, aquí lo que correspondería es identificar una violencia patrimonial porque está considerada en la ley, pero no emitirle una medida de protección, sino una medida cautelar que preserve y los intereses del menor de edad. Siempre, y recuerden que estas medidas son temporales. Todas las medidas cautelares que se emiten en el proceso de violencia tienen que ser subsanadas o regularizadas en el modo y forma que lo indique el juez. Siguiente pregunta, colega. Sí, doctor. En un caso de violación sexual entre menores de edad, aparte de haberse recibido la declaración, o mejor dicho, habérsele practicado la evaluación psicológica al menor agresor, ¿es necesario que se lleve a cabo la recepción de su declaración en sede fiscal o basta con la evaluación psicológica? Muy bien, muy buena pregunta. Primero, el menor de edad es infractor de la ley penal, ¿correcto? Ahora con la modificatoria, esta última, tenemos que ver cuántos años tiene el infractor. Si tiene 16, 17, es considerada con la justicia ordinaria. Pero si tiene menos de 16, aún es un menor infractor, ¿correcto? Ya no sería menor infractor cuando tiene 16 para arriba. No es imputado. Segundo, una cosa es la declaración del imputado, porque en este caso el menor es un menor infractor. Una cosa es la declaración como menor infractor, donde puede hacer uso de su derecho a la defensa de manera libre y espontánea. Y otra cosa es la evaluación psicológica de perfil psicosexual, supongo, del infractor, ¿no? Que esa la va a realizar el psicólogo. En su mayoría la hace el OFICRI, ¿no? El OFICRI, el de criminalística de la PNP. Son dos diligencias distintas. Ojo, son dos diligencias distintas con dos finalidades distintas. ¿La pericia para qué sirve? Para determinar algún rasgo psicosexual de su personalidad. Y esa diligencia va a ser solamente entre el evaluador y el evaluado, a diferencia de la declaración que obviamente tiene que regirse bajo las garantías mínimas del proceso penal. Fiscal de familia, abogado defensor del menor infractor, abogado defensor de la parte agraviada. Entonces son dos diligencias distintas con dos finalidades distintas. Como que puede suceder en el caso que tengas la evaluación, pero no tengas la declaración, una porque no vino o dos porque concurrió, pero se acogió a su derecho a guardar silencio. Entonces, dependerá del caso en concreto, pero lo que sí te puedo decir es que son dos diligencias distintas. Así que espero haber cumplido con todos ustedes. Sé que hay muchas preguntas. Cuando tocamos la ley 30364 siempre tenemos más preguntas, más dudas que respuestas. Así que yo encantadísimo de estar con ustedes.